Látigos, ayuno y constante oración. Así era la vida de Martín Lutero. Pero a pesar de todas sus obras y luchas, nunca llegó a sentirse justo delante de Dios. Su justicia parecía tan lejana e inalcanzable. Parecía que un muro se interponía entre él y su Dios. Hola, mi nombre es Ricardo. ¿Alguna vez has sentido que la justicia de Dios es algo muy difícil de alcanzar? Muchas personas alrededor del mundo y en diferentes religiones piensan que la justicia es el resultado de realizar buenas obras. Incluso en el cristianismo, muchas personas consideran que la justicia viene o es el resultado de la fe en Dios más realizar buenas obras. ¿Será esto lo correcto? ¿Cómo podremos definir verdaderamente qué es la justicia de Dios? Tomemos el ejemplo de un juez. ¿Cómo dirías tú si un juez es justo o injusto? ¿Qué es lo que caracteriza a un juez justo? Podríamos decir que es aquel juez que dicta la sentencia correcta o que hace las cosas que son correctas. Pero si vamos de forma más específica, podríamos decir que un juez justo es aquel que tiene la capacidad de dar a cada uno lo que le corresponde según la ley. Por ejemplo, al que es culpable, el juez justo le dará un castigo, pero no cualquier castigo, sino un castigo que está de acuerdo al tamaño de su culpabilidad. Y al que es inocente o al que es bueno, le dará una recompensa o un regalo. Tampoco cualquier regalo, sino uno que esté de acuerdo al tamaño de sus buenas acciones. Podríamos entonces definir la justicia de Dios como la capacidad de dar a cada uno lo que le corresponde. Pero la justicia que depende de nuestras obras es una justicia variable, pues a través de ella damos a los demás lo que creemos que les corresponde, según nuestra propia percepción interior. Esta justicia varía de persona a persona y no es necesariamente una justicia verdadera, sino una justicia humana, una justicia creada por nosotros. Esta es la justicia que normalmente encontramos en el mundo. Es una justicia variable que proviene de buenas obras y que normalmente no se apoya en una fe verdadera en Dios, sino en una fe creada por el mismo hombre. A esta justicia la llamaremos nuestra justicia, porque así es como también Jesús la llama en las Escrituras. Mateo 6:1 nos dice lo siguiente: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la justicia de la que hablábamos, y Jesús nos la muestra aquí apoyada fuertemente en obras que quieren ser mostradas delante de los hombres. Pero el versículo 2 también nos añade una pista más para nuestra ecuación: la recompensa. Dice así: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús nos dice en este texto que toda justicia trae recompensa, pero la justicia humana trae consigo una recompensa terrenal, que en este caso sería ser alabados por los hombres. Es decir, si yo empleo mi justicia apoyado en buenas obras, obtendré rápidamente mi recompensa, porque los hombres verán mis obras y me alabarán por ellas. Sin embargo, allí termina mi recompensa, y solamente queda aquí, en la tierra, una recompensa pasajera, una recompensa terrenal. Observen lo que dice Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia que proviene de nosotros mismos, que Jesús llama nuestra justicia, es una justicia que solamente nos puede dejar endeudados con Dios, pues no podemos con ella darle a Dios lo que le corresponde, sino que para ello necesitaremos una justicia mayor, una justicia que venga de lo alto. En Mateo 5:20 Jesús dice lo siguiente: Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Imagínense esto: los escribas y fariseos eran las personas
que más buenas obras hacían en aquella época delante de los hombres. Y sin embargo, para con Dios era necesaria una justicia aún mayor. Pues la justicia que depende de obras no es suficiente para alcanzar el reino de los cielos. ¿Cuál es entonces la verdadera justicia de Dios con la que podamos entrar al reino de los cielos? Y si no proviene de las buenas obras, entonces ¿de dónde proviene? Romanos 1:17 nos dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí encontramos la respuesta muy clara: la justicia de Dios se revela solamente por medio de la fe. Esta es la justicia que habíamos definido en un comienzo. Es la capacidad que tenemos para dar a cada uno lo que en verdad le corresponde. A Dios le damos la honra debida y a los hombres, a nuestros semejantes, el servicio adecuado. Esta justicia proviene de la fe verdadera, solamente de la fe que da Dios. Y esta justicia produce en sí misma buenas obras. Esta justicia que Dios nos da también trae consigo una recompensa, pero esta no es una recompensa terrenal, sino es una recompensa mayor. Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo del 8 al 10, nos da una pista de cuál podría ser esa recompensa. Él dice lo siguiente: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, miren esto, no tiene su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la justicia que estábamos viendo, la que viene de Dios. Ahora, ¿cuál es el objetivo por el que Pablo busca esta justicia? Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Muy bien, la respuesta sería la siguiente. La justicia de Dios nos trae una recompensa, pero es una recompensa mayor. Y esa recompensa no es más que ser semejantes a Cristo. Sí, ser semejantes a Cristo en sus padecimientos, pero también ser semejante a Él en su resurrección, y ser semejantes a Él a fin de que podamos llegar a conocer a Dios. ¿No es esto maravilloso? Fíjense bien en esta ecuación. ¿Se dan cuenta de la principal diferencia entre la justicia humana y la justicia de Dios? La justicia humana es el resultado de buenas obras que nosotros realizamos, pero estas buenas obras no son en sí buenas obras, porque dependen totalmente de nuestra percepción de lo que es correcto y de lo que es malo. Y nuestra percepción humana no es siempre la percepción correcta delante de Dios. Sin embargo, la justicia de Dios no proviene de obras, sino que proviene de la fe, proviene de Dios mismo. La fe que Dios nos da no es más que creer y confiar en su palabra. Pero esta fe no nos capacita todavía a realizar las buenas obras que nos exige la ley. Y para ello necesitamos la justicia que Dios nos da. La justicia nos llega automáticamente al tener fe en Dios. Y la justicia de Dios podríamos definirla de una mejor manera si dijéramos que es aquella capacidad que Dios nos da de expresar nuestra fe en obras. No hay buenas obras en nuestras vidas si no tenemos la justicia de Dios. Repito esto una vez más. La justicia que Dios nos da es lo que hace que nuestra fe deje de ser una fe abstracta y comience a ser una fe real, una fe que tiene también consigo obras. La fe y la justicia van juntas, van de la mano. Una proviene de la otra y una provoca a la otra. Como habíamos leído en Romanos 1:17, decía que la justicia de Dios proviene de la fe y para fe. Es decir, la fe provoca justicia de Dios y la justicia de Dios provoca aún mayor fe. La justicia de Dios es aquello que todos necesitamos para poder entrar en el reino de los cielos.
Mateo 6:33, un versículo muy conocido, nos dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Muchos textos en la Biblia asemejan esta justicia que Dios nos da a un manto con el cual cubre nuestras imperfecciones. Otros textos lo asemejan a la coraza de una armadura, pues así de cerca de nuestro corazón debería estar la justicia que Dios nos da. Imagínate que te presentas hoy delante de un juez, pero tus ropas están sucias, llenas, manchadas de sangre. Todo indica que tú eres una persona culpable. ¿Cómo podrías esperar una sentencia de inocencia delante del juez? Y sin embargo, al entrar a la corte, antes de ingresar, se presenta el hijo del juez y te presta sus ropas limpias, ropas de justicia. Y luego que termina la sentencia y se te declara inocente, descubres que por iniciativa del mismo juez, su hijo te presta sus ropas para ingresar. Esa es la belleza del Evangelio, que Dios mismo, el juez del universo, tuvo la iniciativa de perdonarte, tuvo la iniciativa de buscarte, de hacerte suyo una vez más, de declararte inocente. ¿Aceptarías hoy su justicia? La justicia de Dios está disponible para todos. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si tú deseas obtener esta justicia de Dios, no tienes más que pedirla, porque Dios la dará a quien se la pide. Busca hoy, sobre todas las cosas, la justicia de Dios.